La hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y es esa palabra permanente y eterna de Dios la que buscamos todos los días a fin de ser reavivados en el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 4 del libro de Romanos, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, bendícenos al meditar en tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol San Pablo, al escribir a los creyentes, a los hermanos, a la iglesia que estaba en Roma y a través de la Biblia a todos nosotros, en el capítulo 4 nos explica el tema de la justificación por la fe en el Antiguo Testamento. Comienza con una pregunta: ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Entonces, Abraham fue justificado, perdonado, ¿por lo que hizo o por lo que creyó? Versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se lo toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dice así versículo 7. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Había una marca física exterior que ilustraba una identidad, pero la justificación no viene por esa marca física de la circuncisión y tampoco viene por las obras que podamos realizar, sino por en quién y en qué depositamos nuestra fe, en Jesús, en sus méritos, en su sacrificio y en sus promesas. Y cuando recibimos por fe los méritos del Señor, actuamos en consecuencia. Así que las obras que podamos realizar, la conducta, el comportamiento, la obediencia, la aceptación de la voluntad de Dios, no es para salvarnos, sino porque hemos sido salvos. Es la consecuencia, es el fruto, es el resultado. El versículo 10 dice: ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por lo tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como su justicia. No es aquella señal externa del pasado que identificaba su religión o su religiosidad, sino que es el sello de la presencia de Dios en el corazón, que después va a impactar y transformar la vida. Versículo 12. Y Abraham también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Cuando él creyó, era un incircunciso. O sea que su salvación fue por resultado de aceptar a través de la fe. Y él se transformó no solo en el padre de un pueblo, sino en el padre de todos. No importa su región, ni su geografía, ni su bandera, su frontera, sino su aceptación del Señor, de la misma manera como Abraham lo hizo. Versículo 13. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. O sea, Abraham no fue justificado por la ley,
fue justificado por la fe en la aceptación de la promesa. Y eso le fue contado como justicia. Porque si los que viven por la ley, dice versículo 14, fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. ¿Para qué creer si es conforme a la ley? ¿Para qué una promesa de salvación si es conforme a la ley? Versículo 15, la ley en efecto acarrea castigo, porque la ley me muestra la desobediencia a Dios y me muestra el pecado. El pecado es infracción de la ley y los que quebrantamos la ley, los que vivimos en pecado, nos enfrentamos a su consecuencia, o sea, el castigo. Ahora, si no hubiera ley, dice el apóstol, no hay transgresión. O sea, la ley nos sirve para salvar, pero no es que nos sirva. Porque si tiramos definitivamente la ley, no hay transgresión. Y nuestro mundo vive bajo la transgresión del pecado. Y la ley es lo que nos muestra la transgresión para que finalmente podamos ir a Cristo y recibir la salvación. Por eso, dice versículo 16, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. O sea, la ley sigue vigente y tiene su lugar, pero por encima de todo y antes de todo, necesitamos la promesa que debe ser aceptada por fe. Versículo 17. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos, que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Y porque creyó en el que da vida a los muertos, le fue contado justicia, fue justificado, fue aceptado como un hijo de Dios. Versículo 18. Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de ese modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se lo había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Él creyó, esperó, y la promesa de Dios se cumplió. Su fe no flaqueó, versículo 19, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues que ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Cuando Dios le dijo, ¿no?, que sería padre de multitudes, pero él ya tenía casi cerca de 100 años, ella tenía 90, y ya no era tiempo. Parece que Dios se había puesto en una situación difícil, pero Dios cumple su palabra. Su especialidad es hacer posible lo imposible. Versículo 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, porque creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesucristo. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En este capítulo se nos muestra que la salvación es por aceptar a través de la fe los méritos, el sacrificio, la vida, la muerte, la resurrección, la promesa, el pacto de nuestro Señor y Salvador en nuestro favor. También se nos muestra que la ley tiene su lugar y otros capítulos de Romanos y de otros libros del Nuevo Testamento confirman este concepto. Tiene su lugar para mostrarnos un camino a seguir y también para mostrarnos nuestros pecados, pero no tiene su lugar para limpiar, solo Cristo limpia. La ley no es para purificar, solo Cristo purifica, pero la ley me compromete y me lleva a Cristo para cumplirla o me lleva a Cristo para pedir perdón porque no la he cumplido. Que en este momento podamos recurrir una vez más a Jesús y hacer de Él el todo de nuestra vida, para vivir nuestro hoy, pero también para soñar
con nuestro mañana eterno. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el mensaje de tu palabra. Gracias por la manera en que Abraham fue justificado y que es la misma para nosotros. Ayúdanos a tener la misma fe, la misma confianza en tu palabra y en tu promesa, a alcanzar la paz, perdón y salvación en el presente y en breve, cuando regreses, la salvación definitiva por la eternidad. Quédate con todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo: Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía de hoy y de siempre. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.